¿Ustedes se acuerdan cuando iban al paletero a comprar postalitas de sus álbumes Naturaleza Viva, el del Topollillo? Y uno abría aquello, le salían burra, burra, y de repente, ¡pa!, te salía la postalita viva. Pues yo me saqué la postalita vida. Bienvenido a Poncho Morado Podcast, Fran Báez. Bienvenido, caramba, se me dio. No, gracias, Angélica, gracias, de verdad. Gracias. Vamos a contar cómo se me dio. Bueno, ustedes se acuerdan que hace unas semanas vinieron aquí los directores, guionistas y actor de La Bachata del Biónico, y cuando les pregunté cuál era su autor favorito, me dijeron que, ¿cómo fue que me dijeron, Jason? Que Fran Báez lo fundía. Esa fue la expresión. No, que hay uno que lo está fundiendo mucho ahora, Fran Báez. Yo, qué maravilla. Entonces, Fran y yo nos estamos conociendo en este momento, aunque habíamos conversado por WhatsApp. Y yo, Fran, yo sé que tú de repente tú estás viajando por el mundo, pero mira qué bonito lo que dijeron estos jóvenes artistas dominicanos. Ojalá algún día tú puedas venir al programa. Y dice, Ángel, que yo estoy aquí. Y además, cuéntale además lo que me dijiste, de dónde venías y con quién estabas. No, estaba en Nueva York y estaba con un primo tuyo, me quedé allá en Harlem con él, con Jorge Antonio Suberví Novoa. Mi querido primo Jorge, te quiero, te mando un gran abrazo. Voy a hacerle a ti a esta anécdota y que sé que se va a poner muy contenta. Jorge Antonio es mi primito y siempre será mi primito. Y me dio mucha alegría saber, no me extraña, dos artistas que sean amigos. Bueno, pues complaciendo mi petición, Fran, poeta, vino hoy y vamos a hablar justamente de otra de sus dimensiones, la de cronista. Fran Báez, para aquellos que no lo conocen o no, porque quizás nos escuchan desde fuera, es dominicano. Aquí dice el año que tú naciste, eso se dice. Sí. 1978, sí, hombre, claro. El otro día. Es poeta, cronista, narrador. En 2017 fue seleccionado en la lista de Bogotá 39 de iFestival como uno de los mejores escritores de ficción latinoamericana menores de 40 años. Y en 2023 recibió la medalla Mellon Fellowship for High Impact Scholars de la Universidad de Texas. Ha escrito 7 poemarios, entre los que se cuentan postales, que dijeron los chicos de La Bachata del Biónico que es completamente cinematográfica, que cada verso es una toma. Merecedor del Premio Nacional de Poesía Salomé Ureña en el año 2009. Ese es el futuro que estábamos esperando, publicado nada más y nada menos que por Six Barral en 2017. Desarmando la biblioteca de mi padre por el Fondo Cultural, de Cultura Económica en 2024. Y entre su obra periodística, los lectores colombianos atesoran Lo que trajo el mar, yo también, de Laguna Libros, publicado en 2020. Es también fundador de la banda El Hombrecito y Bajo otras luces, el libro que comentaremos hoy, es su primer título publicado por este editorial llamado Yarumo Libros. Pero como que no dije del fin del mundo. Porque el fin del mundo está en Lo que trajo el mar. No, es un libro independiente. No, es un libro independiente, claro. Pero por alguna razón no lo mencioné. Fran, cuéntame esta dimensión cronista, esta voz tan diferente. Fran, aparte de la descripción formal que yo he dado, es un poeta de su generación, y no debo decir sobre un poeta que los dominicanos y ciudadanos de otras playas queremos mucho. Esa calidez del poeta también se encuentra en la crónica. Es la primera ocasión que hace crónica, yo las he hecho antes. En verdad imagino que es una colección, porque recuerdo algunas de estas crónicas haberlas leído tan pronto las escribiste en algún diario. Sí, claro. Bueno, gracias por los elogios. Te pasaste ahí, pero bueno. Siento que me dejas, tú me dejas. Gracias. Sí, yo vengo escribiendo crónicas hace mucho tiempo y el libro Lo que trajo el mar es uno de los primeros libros de recopilación de crónicas. Anteriormente yo había escrito crónica de viaje, crónica de ONG. Recientemente, de hecho, salió también un libro de ensayo de crónicas sobre el Pico Duarte, que es un libro informativo que habla de la historia del Pico Duarte, que describe la fauna, la flora y un poco como que acerca al público. Eso lo están vendiendo en todos los
en la librería Cuesta y sí, lo he visto. Sí, sí, sí. No sabía que era tuyo. Sí. Más razón para comprar. Entonces sí, hay mucho como de escritura de crónica y de ensayo, ¿no? Y eso te viene, bueno, aparte de tu talento, tu vocación natural, pero por lo que he leído acerca de tu padre, ¿hay un vínculo por allí? Yo creo que sí, sobre todo lo que yo he hecho que son como más onda investigativa. Yo hice hace poco uno sobre el VIH, en que entrevisté como a diferentes líderes, activistas que lucharon por todas estas, tú sabes, que pasaran todas estas leyes durante los 80, los 90, en toda Latinoamérica. Y entonces hice ese trabajo de investigación y ahí sí estaba muy cercano a él, porque era un trabajo un poco más cercano. Y claro, yo he hecho ya un poco de trabajo científico, porque yo estudié psicología social y me especialicé en investigación social y durante mucho tiempo estuve trabajando en esa área y también llegué a publicar trabajos científicos, sociales, ¿verdad? Que no son para nada literarios, pero ya me fui desprendiendo de eso y el periodismo sí tiene todavía una carga y un interés social muy marcado que tiene que ver con esa formación. Es claro que hay un método que viene de las ciencias sociales, sí, claro. Y de hecho a veces realmente desaparece el poeta, aunque a veces se cuela. Sí, claro. En algunos de estas crónicas que me gustaron mucho, ¿no? Dice la persona que escribe, ¿quién fue que escribió esto? Que dice que es hipnótico tu estilo de escritura. Estoy de acuerdo. Dice, estas crónicas son al tiempo ojos y piel, mirada y sensibilidad, puntos de partida y de llegada en el viaje por responder qué es el Caribe, qué significa escribir desde allí y cómo se ve la lontananza. Como un estilo íntimo e hipnótico, Fran Báez nos pasea por su tierra natal, familia, amigos, lectura, destinos. Realmente es a dar un buen rato de mano de Fran por trabajos bastante profundos. Pero antes de pasar a los trabajos, es interesante mencionar que esto es un programa que yo espero que sea distinto a los muchos otros en que ha aparecido Fran, porque este libro justo se va a publicar en este mes, en República Dominicana. Sí, por favor, exacto. danos detalles. Sí, bueno, lo publicamos a fin de mes, el 28 de junio a las 11 de la mañana en el Centro Cultural de España. Ahí lo va a presentar Camilo Hoyos, que es un periodista, de larga trayectoria, muy importante, un periodista cultural colombiano. Y nada, vamos a estar ahí hablando del libro, ojalá pasen. También vamos a tener a la venta otros libros que quedan convocados. Sí. La semana pasada estaban aquí Minerva y Yulisa convocando en Mar de Palabras. Ya anunciamos que vas a estar ahí. Camilo Hoyos también será parte de ese evento. Sí, porque es una actividad que funciona en el marco del festival. Sí. En el marco del festival, fíjense que es el 28, o sea que eso es ahí cerquita, eso se va a pie. Y aprovechan y participan también y consiguen que nuestro autor le regale un autógrafo. Claro. Entonces, Fran, realmente tengo muchas preguntas y muchos post-it. Mira, recuerden, este espacio llega a usted gracias al Banco Popular de la República Dominicana en su 60 aniversario y a Chocolate Muné, felicidad, suavidad y cremosidad en cada taza. Ya yo suena como corporándolos. No. Entonces, introduces con un trabajo que marqué, por favor, sería tan lindo oírlo de tu propia voz, que abre la obra. Y por lo que escucharán, yo creo que le quedará mucha curiosidad. Por favor, Fran. Ok. La noche del domingo 25 de septiembre del 2016, justo cuando me disponía a dormir, recordé que había dejado plantado a Mario Vargas Llosa. De la impresión me levanté y hasta encendí la luz del cuarto. A ver, había faltado al desayuno que agendé con el Nobel el sábado en el restaurante del Hotel Crown Plaza Santo Domingo, donde se hospedaba. Sucede que lo entrevisté y habíamos resuelto proseguir la conversación literaria ese sábado en la mañana, fecha que tenía libre en su apretada agenda. De hecho, él quería que le entregara uno de mis libros y que le hablara de las cosas que estaba escribiendo. Sin ser spoiler, imagínense que Fran debe tener una buena razón para dejar plantado a don Varguitas, y la tiene, y yo no se la voy a contar, van a tener que leerla, pero le damos una pista. Esta crónica se llama Padres y en paralelo Fran
con esa suavidad, tú eres así como hidráulico, te lleva por su reflexión sobre su propio padre y el padre de Vargas Llosa, que lo reencuentra en una obra que en alguna ocasión tu padre te recomendó que leyera y no estaba particularmente interesado, pero un modo de volver a conversar con tu padre fue ir a ese texto. Y hay otras relaciones filiales, incluso la de tu madre que se menciona, y todo ocurre en la pandemia. Entonces tiene ese sopor de la pandemia y esa curiosidad de las relaciones, en tu caso, que tuviste que pasar tiempo con uno de tus progenitores durante el confinamiento. Cuando vuelves sobre esas líneas, ya han pasado, 3, 4 años, sí. ¿Qué sientes sobre lo que en ese momento ibas documentando? Bien, esa fue una crónica que nos pidieron, fue interesante. Ese es el segundo texto del libro y habla del confinamiento y el confinamiento que tuve con mi madre, porque tenía que cuidarla y mi mamá ya estaba dando principios, tenía indicios de Alzheimer. Entonces, un poco como contando toda esa locura de la pandemia que vivimos aquí en República Dominicana. Y el libro, el ensayo surgió por una fundación, la Fundación Sura, que quería hacer un libro sobre diferentes escritores que se escribían cartas de diferentes países de Latinoamérica, hablando sobre la situación, sobre cómo estaban durante el periodo de la pandemia. Esa fue prácticamente mi carta, todo está rehecho totalmente. Y entonces aquí un poco las crónicas o estos ensayos lo que sirvieron fue como... yo la publiqué en algunas. Hay algunas que sí se publicaron, hay otras que sí, que son inéditas, pero las publicaciones fueron como pretexto para ir ampliándola, ¿verdad? Entonces en este libro muchas de esas yo llego a ampliarla, llego a profundizar y lo que hago es que trato de que el libro se pueda leer como una novela, que tenga unos vasos comunicantes y que el lector, sí, la que lectora... los tiene. Y es muy afortunado encontrarlos. Luego comentaré uno que me encantó, esa reaparición de ese personaje en una crónica un poquito más adelante, que creo que en este mismo comentas, y me refiero a aquellos... aquel equipo de producción de un programa de un reality de televisión, que en un momento desafortunado parecía como una aparición. Me refiero, ¿cómo se llama el programa? De los aeropuertos. Sí, Alerta Aeropuerto, claro. Yo también lo veía, también me molestaba. Yo creo que fue también en la pandemia que yo descubrí ese programa de televisión y desafortunadamente a Abraham lo facturaron, que en tipo Candid Camera, y vale mucho la pena leer ese relato de cuando él se encuentra nada más y nada menos que casi con una pesadilla. Frank, claro. en una de las cosas que me gusta de Padres y de varios de estos relatos donde eres el relator, pero también el protagonista de la historia, es la voz de tú llamas tu mujer, es decir, tu esposa. Me encanta el tono que ella le agrega, es como una voz que viene a, yo no te diría como antagonista, porque al contrario, en muchas ocasiones está de acuerdo contigo, pero como un balance a la historia y le da como una profundidad, porque de repente el narrador le da la oportunidad a esta otra persona tan cercana que aporte a la crónica, que a veces está en un tono bastante científico de la persona, el científico social que está escribiendo, de repente le puso Pina, porque me pareció estar como en la intimidad junto a ustedes. Ah, claro. ¿Y ella cómo se siente? ¿No le da vergüencita? Bueno, sí, va a estar conmigo, va a tener que pasar. Vivir con un escritor. Sí, mira, yo empecé con este asunto de la crónica, ya tengo bastante escribiéndola. Y de hecho, porque tú sabes, las crónicas dan trabajo, sobre todo porque te puede buscar muchos enemigos, enemigas, ¿no? Porque a veces hay gente que no le gusta que tú escribas sobre ellos. Yo me acuerdo hace como 15 años que empecé a escribir un blog y se hizo muy popular. Entonces yo a veces, como lo que hace una escritora, a veces tú describes a la gente y describes cómo anda vestida y eso. Entonces un día fui a la casa de un amigo y
me recibe la hermana de él y se manda a correr y eso. Y después yo le pregunto, ¿y qué le pasa? Y él me dice, mira, es que ella leyó tus crónicas, entonces estaba mal vestida y quiere vestirse bien para que cuando tú la retrates salga bien en la crónica. Entonces como que te hace pensar, ¿verdad? Un poco de la mirada de la gente ya cuando tú estás escribiendo sobre ello, que es súper interesante. Entonces, a mí con el tiempo me está acercando más a la ficción por eso, porque hay un problema ahí de cercanía a veces que tú tienes con la gente y sobre todo de censura, de que no puede hablar de ciertos temas. Sí, y sobre todo si es la familia. Claro, temas familiares como tú abordas eso. Yo que escribo unas cosillas ahí, a veces he tenido tiempo, pero porque usted escribió eso, que dio permiso. Y yo, ay, perdón. Claro. Pero ese trabajo, esta crónica de Fran son diferentes a otras porque pasan los días, pasa el tiempo. Además, cuando son así como la que justo quiero comentar, el otro lado ya es un trabajo de investigación muy amplio. Pero antes del otro lado, las 10 plagas de Egipto, que yo pensaba que eran 7. Y ese comentario que te hizo alguien, las 10 plagas también, es de ese periodo de la pandemia, el post-pandemia y todo lo que pasó que de verdad era calamitoso. Y alguien le comentó a Frank que en el fin del mundo llega a mi barrio, es como una premonición de todo eso y que tú sentías que nadie ya quería a leer y esa creo que fue una autora que te dijo, es que ya tú lo dijiste todo en aquel poema y entonces te convertiste así como en un predictor del futuro, así como Walter Mercado. ¿Qué me dices de las 10 plagas? O sea, cuando tú escribes, obviamente ya veo que hay un rigor científico. Puede ser una pregunta totalmente tonta. ¿Para quién escribe? Escriben pensando, naturalmente, tú eres ya un autor internacional que ha sido leído en otros idiomas. Probablemente ese trabajo, si no está traducido, lo será. Pero te estás pensando en el lector sueco, estás pensando en el lector de Santiago, de los Caballeros, estás pensando en todos, naturalmente. Pero qué interesante en la forma en que al explicar República Dominicana de este siglo XXI y más allá, de esta década extraña, estos años 20 que son como la negación de los años 20, la idea que uno tiene de los años 20 del siglo XX, es como, no hay que hablar de realismo mágico, no hay que hablar de fantasía, y sin embargo parecería que está haciendo un relato no de ficción, casi de leyendas antiguas, de lo que pasa en nuestro país cualquier día y sale en el periódico. Bueno, García Márquez decía que el realismo mágico no existía, que él lo que hacía era punto realismo, y que la magia la aportaba a la realidad. Y aquí, bueno, cuando tú indagas en todos estos temas, qué sé yo, ahí de las 10 plagas, fueron 10 plagas. O sea, primero tú tenías esa del COVID, ¿no? Del coronavirus. Pero después tú tenías esa intoxicación colectiva que se dio con el clerén, que se dio en esa época. Fueron casos increíbles. Gente se iba muriendo en comunidades porque empezaban a tomar el clerén de una manera frenética. Hubieron casos en que decían que lo tomaban porque a alguien se le ocurrió que el clerén te sanaba e impedía que te diera coronavirus, o que era el gran antídoto para evitar que te diera. Entonces la gente lo consumía alocadamente. Es una fotografía formidable que tú haces de los últimos 5 años. Tú empezaste, los primeros relatos son por ahí como de 20 a 21 y tú cubres un periodo bien peculiar de la historia local dominicana, pero también de la internacional. Y tanto Padres como las 10 plagas así lo reflejan. Y ese contraste entre la crónica, digamos, formal y las voces de tu madre, de tu esposa, apuntando elementos, te recuerda que es algo que se vive en un plano social, pero también en un plano más íntimo. Wow, el otro lado, tremendo trabajo, Fran, tremendo trabajo. Y te agradezco tanto haberlo escrito, haberte tomado el tiempo. Puedo darme cuenta que fue un trabajo minucioso. Este trabajo es sobre las relaciones dominico-haitianas, pero vista de una perspectiva que me hacía falta que alguien me la diera. Todos los días
tenemos muchos intelectuales dominicanos que escriben sobre la cuestión haitiana desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista jurídico, pero no había leído yo un trabajo que lo viera desde el punto, o sea, bueno, primero una descripción de hechos que como artista y gestor cultural ha tenido acceso, pero sobre todo esa posibilidad de que estas dos países se comuniquen a través del arte. Ahí vienen varias preguntas sobre ese trabajo. Lo primero es, somos en esta isla de dos países con dos idiomas, sobre todo por el tema de idioma, como bien reflejas, como una Babel insular caribeña. Sí, puede ser. Yo creo que, bueno, quizá la gran hipótesis ahí era del lenguaje, ¿no? Uh-huh. Que lo que más nos separa el gran muro. De hecho, en ese entonces, cuando yo empecé la crónica, vino la idea de hacer un muro ahí en la frontera, ¿no? Sí, y lo documentas. Claro. Entonces, la idea del gran muro realmente es un muro idiomático. Hay un muro del lenguaje grande ahí, ¿no? Que nos aleja un poco entre ambas naciones. Yo creo que ese sería el primer gran escollo que debemos superar, ¿no? Sin embargo, ¿cómo comunicarnos, sí, ¿no? Destacas que una ranura que tiene, porque siempre hay un sitio por donde colarse, que ha tenido la comunicación artística entre las dos culturas, se encuentra y lo describes en la pintura, en las artes performáticas, porque no necesitan el idioma justamente. Claro, y la música también. Y la música medida, también. Sí. Permíteme para buscarte señora, hay una parte de esa crónica sobrecogedora, que cuando yo la leí, yo, wow, y así, ¿qué pasa con este trabajo que hace Fran? Bueno, primero vamos a darle la oportunidad, por favor, Fran, hazme el gran honor de leer ese detalle. Bueno, lo leo. Bueno, aquí me refiero a un amigo haitiano, ¿no? Un poeta que vive en Estados Unidos. Y bueno, él me cuenta, él dice, en su infancia el imaginario que tenía de República Dominicana era dispar. Si bien representaba un lugar fascinante que deseaba visitar y del que procedían la música que escuchaba y la señal de la televisión que le permitía ver la lucha libre, también era un sitio que le causaba pavor. Su madre cruzaba la frontera para hacer las compras en Dajabón 2 veces a la semana. Yo siempre esperaba que un día mi madre nos permitiera acompañarla, pero ella tenía miedo de que nos pasara algo. Así que tuvo que aguardar hasta ser mayor para conocer el otro lado. Bueno, ahí sigue. Ahí sigue. Sí. Cuando yo leí ese relato que te compartió... Sonny Toneme. Pondremos su imagen en la versión en YouTube o sea, su fotografía. Sí. Me di cuenta, wow, pero nosotros somos el otro lado. Nosotros somos como los nazis en esta historia. Qué feo. Sí. O Israel. O Israel, gracias. Sí. Un ejemplo más actual, más contemporáneo. Entonces, ahí también te pregunto, ¿crees que los esfuerzos que se hacen, y gracias por dejarnos conocer que existen, para que se conozca la literatura haitiana, y no sé si lograremos que conozca la nuestra, es una posibilidad de que conozcamos que realmente, aunque es un país muy pobre, aunque es un país con una alta tasa de analfabetismo, de la escolaridad es muy baja también, pero hay un pensamiento y hay un sentimiento, hay poetas. Yo confieso que creo que el único autor haitiano que yo he leído es Jean Prismar. No puedo decirlo mucho porque me caen arriba de una vez. Una vez hablé de ese señor en una red social y tú sabes. Cuando el dominicano, cuando oye la palabra Haití, pierde la cabeza. Pero esa posibilidad de un poco derribar ese muro, ¿cómo tú propondrías que, además de esos esfuerzos que describes a un nivel muy, muy sofisticado, o sea, esfuerzos que se han hecho, me sorprendió que hasta en Casa de Campo y en otros, el Centro Cultural Español, pero llevarlo como un poquito más a donde debe estar, que es el liceo, que es donde la gente, la escuela, donde la gente estudia. Podría sensibilizar, no me llamó la atención, no sé si a ti, que
te dijeron los haitianos, es que en Haití no hay mucha gente que ni siquiera sabe nada de República Dominicana, como si no estuviera ahí. Sí, una de las grandes, yo diría de los grandes resultados, lo que más me llamó la atención fue que al final en Haití no se conoce mucho de la República Dominicana, aparte de los pueblos fronterizos, ¿no? Que tienen esa relación, ese impacto continuo. La mayoría de la gente que no va a migrar a República Dominicana o que no tiene un familiar ahí, realmente no le interesa para nada a República Dominicana. O lo ven como una especie de puente para ir a otro sitio, ¿no? Claro, sí. O un puente, en muchos casos, que es el que está disponible. Pero yo no conocía, hasta que leí tu trabajo, que principalmente los que viven en la zona fronteriza, que están, por razones obvias, más pendientes o más interesados en la República Dominicana, no necesariamente los que viven de aquel lado, en las penínsulas. Exacto. Y eso yo no lo sabía. Exactamente. De que quizás quien vive más cerca de aquel lado, frente a Jamaica, pues está un poquito más alejado de la cuestión dominicana. Es más, no hay ni siquiera una cuestión dominicana en Haití, según varias fuentes que tú entrevistaste. Hay una parte en que hay un autor que, bueno, ya él vive acá, Jacques Valcourt. El profesor le decía, si no se ponen a estudiar, ustedes toditos van a acabar en República Dominicana. Sí, me acuerdo esa parte. Pónganse a estudiar. Pónganse a estudiar porque si no van a terminar en una construcción o haciendo trabajo. Bueno, ya hay trabajo de más niveles. Sí, entonces esa visión yo sí siento que falta. Porque es un poco como entender estas realidades, estas historias individuales de todas estas personas que están. La gente tiende a ver todo a partir de datos fuerte, tal cantidad de cosas, pero las historias individuales son las que sensibilizan, son las que crean empatía, y mucho de eso nos falta a nosotros. Entonces, con razón no conocemos la literatura haitiana y conocemos muy poco de los referentes, ¿no? Y no solo que hay una dimensión artística, hay un pensamiento, sino que el hombre común tiene su sabiduría. Me gustó mucho que tú destacaste un refrán haitiano que dice, negocios del gobierno benefician al gobierno. O sea, que hay esa sabiduría popular también. Sí. Y como nosotros no sabemos lo que ellos están hablando porque no entendemos el patuá, no tenemos idea. Y quizás la mayoría de las personas piensan que no son inteligentes o, bueno, naturalmente muchos no tienen la educación porque no han tenido acceso a ella. Pero eso no significa que no hay... que no hay tradiciones, que no hay, que hay un elemento característico de una sociedad que a pesar de las condiciones en que viven, tienen una idiosincrasia, tienen una identidad, tienen unos valores. Exacto. Mencionas, como ya dijimos, que la bachata también tiene mucha penetración y sobre todo me encantó conocer, te prometo leer a Edwidge Dandy Cat y destaca que mientras Dandy Cat es la principal persona de letras Edwidge es una dama, ¿no? Sí, bueno, y no diría principal, tienen mucho... lo interesante ahí es que ella sería lo que sería Juno acá. Exacto, que tú una decías, representante en la comunidad... Exacto, es una representante que ha sido conocida, haitiana, y ninguno de los dos, ni Juno ni ella, escriben ni en su lengua madre. Claro, ni en español. No, y en Haití todavía... Claro, en Haití poca gente escribe en creol, si no escriben en inglés, escriben en francés, donde también tienen muy grandes escritores. Por ejemplo, Daniel Laferrière, que es un tipo que se ha ganado el Goncourt y que forma parte de la Academia de la Letra en Francia. O sea, tienen una tradición muy fuerte literaria, pero entonces de nuevo estamos en el mismo caso. O sea, en español no. Son pocos los escritores que entonces que el puente es el idioma foráneo. Bueno, claro, quizás por esa vía, quizás llega a los schools de aquí. Nadie sabe. Sí, pero es interesante porque a veces leemos la obra de Edwidge Dandy Cat, que escribe en inglés, en ocasiones sobre Haití, no siempre, y la leemos en traducción al español. Entonces, fíjate, ella está traduciendo cosas al inglés de su realidad y la escribe así. Y después nosotros la traducimos al español para tratar de entender lo que está pasando en Haití. Entonces vamos de traducción de filtro en filtro, ¿no? De filtro en filtro. Pero quién sabe si el hecho de que estén en ese idioma, digamos un idioma fuerte en términos de poder, asegure que llegue por las vías menos esperadas. Como pasa, por ejemplo, con el cine. A través del cine. Sí, el cine igual. Yo te digo, yo supe quién era Jean-Michel Basquiat por el cine.
Claro. Y yo, y existe, y es haitiano, y cómo, y es tan importante. Y bueno, después, ese es otro de los vehículos que tenemos, y hace una semana el tema que tratamos fue el cine y los derechos humanos, y no pasará mucho tiempo antes de que, por ejemplo, la Corte Interamericana de Justicia ordene un documental sobre los temas de derechos humanos que ocurren en esta isla. Tenía otra pregunta sobre algo que me encantó descubrir en tu trabajo, y es que en Chile, luego de recibir tantos migrantes haitianos como dominicanos, una estrategia de sensibilización, y ya tú me explicarás un poco más cómo funcionan estas cosas, fue de una editora de llevar títulos de autores haitianos y dominicanos, es decir, para que el chileno, bueno, conozcan el alma. Bueno, estos migrantes pobres que usted está viendo son gente que tienen una cultura, que tienen un alma, que tienen poesía, que tienen... me gustaría que abundara sobre eso, porque me digo, ese tipo de cosas que, por ejemplo, el Ministerio de Cultura podría estar haciendo para llevar cultura de paz. Sí, claro. Sí. Cuéntame un poco fue lo que ella te contó. Recuerdo que era una dama. Sí, lo decía un poco para acercarse. En el caso de ella trabaja mucho con el Caribe, está muy interesada en la zona, y han publicado el libro de Rita Indiana. La editorial se llama Banda Propia. Banda Propia. Y han publicado el libro de Rita Indiana, de Camila Enrique Ureña, publicaron uno también. Qué bien. Han publicado de otras autoras del Caribe, y publicaron ese de Edu Ish, que es un libro sobre escritura. Que es súper interesante. Ahora se me va el nombre. Y entonces sí, tienen como un interés de... Ya hay un montón de editoriales que publican cosas de Chile, que publican y están las grandes editoriales, pero entonces me gusta que se demarquen y tomen como partido por un tema que poco se conoce, y al mismo tiempo como este tema puede servir para que alguien lea un libro sobre una autora haitiana y ve en la calle a dos haitianos pasando y siente cierta empatía, que es lo que hablamos. Yo creo que la literatura crea eso. Me pareció hermoso y un ejemplo a seguir. Claro, y mira como tú dijiste el caso cuando lees la parte de Sony, que está en la frontera y que tiene miedo de cruzar al otro lado por lo que le puede pasar. Tú lo relacionaste con la realidad de Alemania en los años 30 con los judíos, ¿no? Entonces, pero también por eso, lo sabe por las películas, lo sabe por la literatura, porque eso de alguna manera te ha creado esa empatía. Entonces yo creo que un poco ese intercambio sí literario termina abriendo puertas. Yo creo que la literatura, después de la literatura viene el cine, eso se va amplificando, ¿no? Y creo que la literatura es muy importante porque crea ese diálogo. Claro. Las otras artes sí abren, pero yo creo que el gran diálogo se da en la literatura por las ideas, literario, ¿no? Y es el que puede incluso, el que debe insertarse en el programa académico de nuestras escuelas para nuestros niños. Hablando de niños, me sorprendió tanto y me di cuenta cuando tú le escribiste lo del Faro al Colón. Sí. Que tiene tantos años pagados que la gente joven no puede ni siquiera recordarse cómo eso era porque nunca lo han visto aprendido. Sí. De nuevo, en ese relato, la voz de tu esposa es fabulosa. Sí. Qué raro que tú escribiste sobre el Faro Colón, pero qué bueno que lo hiciste. Y cuántas cosas descubrí sobre ese mausoleo que ahora está como más, parece ya un cementerio viejo. ¿Qué impresión te causó esa visita? Bueno, tú la describes en la crónica. Claro. Sí, es como que hacemos con ese espacio, con ese monumento, en un momento en que ya Colón pasó a ser una figura vilipendiada, odiada, ¿verdad? Que ya no tiene los mismos méritos que tenía en los años 30 del siglo pasado, en los años 20, en los años 40, que era como representaba la universalidad, sí, la conquista y todo eso. Ya al contrario lo vemos como el invasor, ¿no? Pero tú crees que se puede reinventar. Es difícil porque tiene mucha simbología. Es muy difícil. Es muy difícil. Y creo que ahora se está hablando mucho de derribar las casas de Trujillo y ese tipo de cosas. Y yo creo que esto pudiera formar parte de esa conversación también. ¿Qué se hace con estos monumentos cuando ya no son necesarios? ¿Qué se hacen con todos estos espacios? ¿Cómo podemos...? Yo creo que la cosa hay que mantenerla. Sí, yo una vez me atreví a escribir sobre eso. Era en la época en que yo vivía en México, ¿te acuerdas? Cuando
cuando vino el aniversario de la matanza de Díaz Ordaz, se habló de tumbar, eran obras públicas que él había construido, así como las de Balaguer, y tenían una tarja. Entonces hablaba de destruir la tarja, y alguien dijo, no, aquí lo que hay que quitar esa tarja y poner otra explicativa. Claro. Porque la historia no se borra. Sí, eso me pareció genial. Entonces yo aproveché para hablar de el amigo Pedro Santana, que sigue en el Panteón Nacional. Entonces, si lo van a sacar, bueno, yo estoy de acuerdo que sí que lo saquen y que lo manden para el Seibo, donde le gustaba estar, por cierto. Pero que se explique la historia, no que se borre. Claro, que no se borre, sí. Entonces, ese texto sí surge en el interés en el momento en que en esa misma época, hace 3 o 4 años, empezaron a vandalizarse, a derribarse un montón de estatuas, y muchas estatuas de Colón, de hecho. Entonces yo decía, wow, cómo... Nosotros tenemos los monumentos más grandes de Colón, porque esa estatua que tenemos en el Parque Colón es de una bestialidad, una estatua enorme. Esa estatua, para derribarla, tendrían que buscar 5 grúas. También escribí sobre eso. En mi opinión, no se debe destruir. Se puede mudar, pero no se debe destruir. Porque fue hecho en Italia y la escultura tiene valor y hay que mandarla para otro lado. Yo tengo una opinión, pero este episodio no es sobre mí, sino sobre todo la tuya. Tú, por ejemplo, pero tú mencionas algo muy bueno, Fran, que mientras en otros sitios derribaban, aquí lo que se hizo fue un acto de poner una capucha. Sí, hubo un acto que fue como lo máximo que se hizo y estuvo interesante porque eso también creó como una crítica, ¿no? Yo me acuerdo que después se hizo una protesta ahí con la nueva orden y estas cosas, pero creó como eso. Yo creo que el diálogo sobre eso es lo más interesante. Yo creo que más que destruir el diálogo, yo creo que en ocasiones hay que destruir cosas. Y estoy muy de acuerdo con eso. O sea, sobre todo, pensemos en, qué sé yo, la estatua de Mussolini que caían, o en Rusia, la de Lenin y Stalin y demás. O sea, era un pueblo que estaba... Además, en esos momentos, el derribamiento era un acto histórico en sí mismo, un acto político... o sea, un cambio de pensamiento y demás. Pero bueno, también destruí, acuérdense que los talibanes destruyeron las estatuas de Buda, una estatua milenaria. Ya, entonces la destrucción yo no creo que tampoco en el fondo sea la respuesta de algo. Pero a mí me interesaba ver ese contexto, qué había pasado, qué pasa con este monumento que seguimos ahí, que no se sabe qué hacer con eso porque estaba medio abandonado. Ahora le han dado como un tratamiento, está tratando de mejorar ciertos aspectos, pero sigue muy por debajo de lo que se había estimado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con ese sitio? Sigue la gente visitándola, que busca ahí. Entonces, me gustaba reflexionar un poquito sobre eso. Es más Pero tú das un dato texto sobre curioso. Pregunta, ¿no? Un dominicano rara vez va, por eso cuando... Claro, y poca gente... Y tu crónica es buenísima porque cuando tú y tu esposa llegan, el señor de la puerta dice, ¿y ustedes? Porque era un martes. Eso me encantó como... Y estos dos... porque aquí ellos reciben a estudiantes de estudiantes la y turistas, claro. Y a turistas. Por el contrario, van turistas, ese sitio realmente está muy feo. Pobre turista, dirán, y esta cosa tan fea que no me trajeron a ver. Entonces, no sé, aunque sea sirve para, pues ya está ahí. Le sirvió a Leticia Tonos en una película muy buena de ella, de futurista, ella necesitaba un escenario así como distópico y se fue para allá. Yo, mira. No, y últimamente vi que hicieron unos conciertos de hecho cristianos, realizaron ahí. Bueno, hace poco, o sea, que el área... monumento religioso. Con que el área se utilice, con que el área se le saque provecho. A mí me parece bien. Al final es un espacio público. Eso es lo que... Y esa comunidad que vive allí, que como tú bien narras del principio, fue como excluida del proyecto. A esa comunidad, sobre todo, es que debe servir porque es un espacio público que pueden aprovechar los niños. Claro. Y hay que inventarse algo ahí para que, sobre todo ellos, que son los vecinos, lo puedan aprovechar. ¿No te parece?
No, claro, ojalá. Ojalá, pero bueno, ahí está el texto y fue un texto ya de hace unos años, o sea que puede que se hayan mejorado ciertas cosas, porque eso pasa. Pero me gustaba, sí, me gustaba indagar en la figura de los mismos restos, porque como ustedes bien saben, todavía tenemos la disputa de si los restos de Colón realmente están ahí en el Faro Colón o se encuentran en la Catedral de Sevilla. También quería abordar el tema del Foucault con los restos de Colón. Y lo que dice tu esposa, que es arquitecta, ¿no? Dice, es que desde siempre fue un error. La mamá de ella era arquitecta y trabajó en el proyecto. Miren, eso, o sea, hasta Juan Luis Guerra, que nunca toma posiciones, evita, él es muy tranquilo, pero saca un merengue. Eso cuando los días de la Mitsubishi, aquel merengue, el costo de la vida. Sí. Eso fue justo en ese momento, en el 92. No se me olvida. Hasta Juan Luis incomodaron, que mucho decir que un hombre tan tranquilo. Pero gracias por recordarnos que tenemos ese monumento ahí abandonado y que debemos hacer algo al respecto. Me gustó también que creo que también era en el trabajo sobre Haití, el otro lado, unos intercambios de WhatsApp que tú tienes con Junot Díaz y de correr. Sí. Qué chulería, Frank y Junot. Yo quisiera como meterme adentro. Y qué bueno que tú lo traes a la crónica y donde él te explica que, bueno, es en el momento que ustedes están comentando aquella fotografía que salió. Claro, sí. Y nos referimos a la fotografía que se hizo viral en la momento frontera que los de haitianos Texas. están cruzando la frontera de Texas. Y uno él te decía, sí. Y este libro, señores, es un documento porque esta década del 20, no es como dicen en inglés, se dice a los años 20 estadounidenses, los Roaring 20s y algo muy alegre, y uno piensa en el Gran Gatsby. Sí. Los años 20 que nos tocaron a nosotros no son very good looking, como diría Celia Cruz. Y es un documento interesantísimo donde Fran recoge reflexiones, no solamente con Junot Díaz, sino con muchos amigos, autores, Villalobos, y cómo el WhatsApp tú lo conviertes en lo que antes eran las epístolas. Claro. Aunque yo sé que tú también te carteas con otros autores. Después saques el libro de carta con tus amigos. Pero en ese momento, Junot Díaz te decía que, bueno, si por lo menos no hay conciencia, al menos hay indignación. Y eso es algo. Sí. No, y él hablaba de eso, de que la frontera, porque estábamos hablando acá de la frontera de República Dominicana y Haití, y cómo esa misma frontera se mueve a través del mundo. Es la misma entonces de Estados Unidos con México. Pero soy sincera, como que no lo entendí muy bien. Él dice algo que, lo primero sí lo entendí. Él dice, la primera frontera de América. Yo contra sí, es verdad. Sí, exacto. Entonces, yo nunca había pensado eso. Entonces, él plantea pero eso él de dice que fue que el además experimento. es la primera y probablemente sea la última. Explícame la idea completa porque no la entendí. Bueno, ya con lo último ya él está haciendo literatura ahí, claro, ¿no? Claro. Está haciendo literatura y él tiene pero un lo cuento... que quiere decir que se proyecta, ¿no? Sí, porque es la realidad. Son dos países muy diferentes, de cultura distinta, de idioma distinto, que comparten una frontera en una isla. O sea, más complicado tú no puedes poner el asunto. Y lo que tú agregas, que entonces el que viene a supuestamente ayudar es realmente como que lo pone... porque comprender esa complejidad toma tiempo. Y creo que a eso se ha enfrentado toda la comunidad internacional, las ONG que han ido allá a Haití a ayudar, porque no entienden la realidad a la que se están enfrentando. Entonces tú no sabes si es ayudar o defender o destruir o lo que sea, porque es una realidad muy compleja. Y lo valioso de tu trabajo, y creo que es Sara Herman que tú lo explicas, porque realmente el trabajo de investigación de Fran es así como 380 grados, va donde Wilfredo Lozano, va donde Sara, o sea, oye opiniones muy valiosas, y es ella y otra curadora te dicen, es que montar, por ejemplo, una exposición con artistas haitianos y dominicanos toma tiempo, porque hay que hacer un vínculo, hay que crear una relación, hay que crear un diálogo. Claro. Y bravo por esas curadoras que se toman el tiempo, y porque me imagino que es una labor muy difícil para dar el resultado. No es simplemente ven con tu cuadro, ven con el tuyo, sino que la idea que se fomenta, y veo que también con Basilio Beliar se ha trabajado a nivel literario, es que se comience o se instale una conversación desde el punto de vista del arte, que es un puente, es la expresión que tú usas, ¿no?
Sí, ojalá que sea un puente, que sea algo que abra ese muro, ¿no? ¿Crees en eso? Sí, ojalá. Si es por debajo de la tierra que vamos a pasar, pero de alguna manera hay que establecer el diálogo. Y si no establecemos el diálogo, van a pasar 100 años y vamos a seguir igual. Tenemos ejemplos. Ahí están los palestinos y los... Sí, israelíes. tenemos vocación de convertirnos en unos enemigos milenarios. Sí, entonces la única forma es el diálogo, es conversar. Es la única forma humana en que se resuelven las cosas. Y reconocer que de aquel otro lado hay sentimiento, hay algo, otra cosa. Me he detenido mucho en ese trabajo, pero es que es muy importante que mencionas y cómo algunos simplemente no saben lo que pasó en 1937. Bueno, muchos dominicanos tampoco. Sí. Pero tú encontraste a alguien que sí te dijo, sí, no, a través de tradición oral, sí conocía, porque era de la región. Sí, claro. Cerca de... alguien que nació ahí en la parte fronteriza, claro. Sí, y lo que no recoge la historia, lo que no recoge la educación, ella sí lo recogió a través de la tradición oral. A través de la tradición oral. Que los hechos no desaparecen. Pero bueno, Cartagena al desnudo. Me acuerdo exactamente cuando sacaste ese artículo. Me acuerdo haberlo leído porque cuando estuviste en ese viaje por España, estabas en el festival. ¿Cómo es que se llama el festival? El Mar de la Música. Mar de la Música, el Mar de las Letras. Me acuerdo porque mi sobrina, que es cantante, Letón P, también participó. ¿Te gusta ser crónica de viajes? O sea, ¿qué a mí, de hecho... Aparte que te gusta eso, que pregunta mamá. Ay, perdón, Fran. Es que estoy nerviosa porque Fran va. No, claro. Entonces estoy como... sí, pero sí, me gusta la crónica de viajes. De hecho, creo que cuando uno escribe la crónica es como que uno acaba de terminar de vivir lo que experimentó. Yo pienso que uno viaja y no comprende realmente lo que está pasando. Cuando uno se sienta y lo revive con la escritura y todo eso, le da forma a todo lo que vivió y crea como esa mítica del sitio. Y yo creo que todo el mundo lo hace. Quizás no lo escribe, pero todo el mundo te cuenta sus viajes y a medida que lo va contando, lo va reelaborando, lo va mejorando, le va dando forma. Entonces sí, a mí uno de los géneros que más me gusta es el de viaje. Me gusta leer y me gusta sobre todo escribir sobre eso. ¿Y lo vas haciendo así en tiempo real? ¿Tomas nota? Sí, yo tomo notas, sí. Ok, se nota, porque hay unos detalles que son muy muy curiosos. En ese claro. Mejor ser en Cartagena, no, yo creo que es el de Málaga, el señor que se te acercaba y desmentía todo, ¿no? Que Picasso no hizo eso, ¿no? Que no sé quién. Y era como una voz que desmentía todo lo que era conocido o famoso sobre Málaga. Claro. Creo que era. Y otra cosa que me encantó descubrir de tus diarios de viaje es que haces esos viajes y tienes una red de amigos y colegas y te quedas en su casa. Qué forma tan bonita de viajar. Y me gustaría que compartiera un poco cómo se arman esos viajes, porque tú fuiste a la actividad, pero luego bajas y vas y conoces la Alhambra y te estás quedando en casa de una amiga. Eso me gustó mucho. Claro, aquí lidera un poco... yo estaba muy interesado con todo. Entonces, si tú te pones a ver la crónica, juegan un poco con el tema del colonialismo, ¿no? Sí. Entonces está el Faro a Colón por un lado, está toda esta realidad isleña nuestra, ¿no? De la insularidad. Pero también cuando voy a España y cuando voy de hecho al sur de España, hay como de vuelta a eso, todavía acá donde están los españoles, vamos a ver cuál es esta relación. Entonces ahí viene lo que tú comentabas del Alerta Aeropuerto, por ejemplo, que es el programa más colonialista que eso no puede haber, ¿no? Pero sobre todo en ese que se llama Cartagena al desnudo, Cartagena, que es el mismo nombre de la Cartagena de nosotros, de acá de Colombia, esa ciudad española, tiene uno de los balnearios nudistas más famosos del mundo, que se llama el Portús. Entonces hay una escena que es como una de las escenas finales en que yo voy a la playa nudista y soy la única persona en una playa nudista de que habían alrededor de 200 personas así en pelota alrededor mío.
la única persona que estaba con una ropa era yo, El con un pudor textil. dominicano le Con un salió. textil. Entonces, para mí hay una relación ahí con Colón. Cuando Colón llega al Caribe, ve a todo el mundo sin ropa y ellos están como con vestidos. Entonces, aquí fue como lo contrario. Entonces, hay como un poco de esos juegos, ¿no? Sí, son juegos De esos muy juegos extraordinarios como- porque Fran, muy formal, va describiendo aspectos históricos, la gastronomía que viene de los fenicios, y cruza de un tema a otro, que bueno, de aquí es Antonio Bandera y mi amigo es tocayo de él, de nombre y apellido. Entonces, esa posibilidad que tú tienes de escribir desde lo contemporáneo, pero también desde lo formal, en algún momento sale, por supuesto, la voz del poeta. Estuve en ese viaje contigo y la parte en que visitas la Alhambra y le preguntas, eso me llamó la atención, Fran, que tú le preguntaste a tu amiga que si alguna vez había hecho un poema sobre la Alhambra. Sí. ¿Por qué o sea, yo como que yo te pregunté, ¿tú has hecho un poema sobre el Faro Colón? Bueno, sí. Sí, pero ¿por qué no, verdad? Sí. Bueno, claro, porque es un sitio bellísimo Bueno, y es como muy raro. Yo creo que si hace un poema del Faro Colón nos va a ser bonito. Pero, por ejemplo, un poema sobre el malecón, qué sé yo, sí, que que tenemos tú un sí lo bonito has malecón. hecho, sí. Sí, eso sí. Y te sorprendió que ella dijo, no, yo nunca he hecho. Sí, ¿no? me sorprendió mucho porque ella es arquitecta también. Entonces, poeta y arquitecta. Claro, entonces tú le tenía como preguntaste por mucha- ese motivo. Sí, tiene muchas Y razones. otra cosa, ¿te llamó la atención negativamente o simplemente lo tomaste como esas cosas curiosas que pasan? Que ahora esos lugares con esas historias que van, o sea, estamos hablando antes del Renacimiento, que y todo lo que significó, eso es un momento grande de la historia, no de Sí. solamente de España, de la humanidad, y de repente hay un grupo de turistas que está ahí porque ahí filmaron una escena de Game of Thrones. Entonces hay este nuevo turismo y quizás es por la razón por la que van, bueno, es legítimo al final del día, pero ¿tú qué piensas de eso? A mí me interesa y esos son los datos que yo tomo siempre cuando viajo, como esos detallitos, como el señor que tú mencionabas de Málaga que decía, ese monumento, eso es mentira, tal cosa tiene un error de ortografía, ese monumento no fue en esa época. Entonces me gustan todos esos desmentidos que la gente va creando en su propia cabeza y va rompiendo como con esa misma idea de lo que pensamos que es históricamente correcto o Sí. fiable o fidedigno, no sé. Y de pronto hay una persona que te rompe con eso. Entonces me gusta porque yo pienso que la historia es así, la historia se va reinterpretando y se Es va cierto. rehaciendo continuamente con lo que vamos viviendo. Entonces de pronto hay gente que va a la Alhambra no por la gran tradición ahí donde se une lo árabe con lo español, lo árabe con lo europeo, Claro, y no sino llega la porque, matemática y no sé sino qué porque sí. ahí filmaron una escena, quizá ahí filmaron una de escena Juego de Tronos. de Juego de Tronos. Que, Entonces, bueno, también es una y qué serie muy válido. buena y válida. Y no, pero me gusta eso. y es me una gusta- ficción. Claro, me encanta eso, cómo la gente ve también su propia realidad y en los monumentos, en el paisaje, en la historia, buscan lo que le interesa, ¿no? Y Entonces, probablemente los guías turísticos le dan las dos cosas. los guías son los peores del mundo. A mí me encantan también seguirlo y las cosas, sobre todo cuando se inventan cosas, me gusta porque... Sí, me gustó la discusión no, como un poquito de tensión que tuviste con la guía cuando hablaron del libro de Salman Rushdie. Fue bien, por claro. eso, sí. Y cómo Salman Rushdie se relaciona. Salman Rushdie tuvo un intento de asesinato hace unos años. Un tipo se subió a una actividad donde él estaba a punto de dar una conferencia y lo apuñaló. Ajá. Y casi lo mata. Por Sí, suerte no lo mató. Sí. Y lo interesante de eso que quien estaba presentando a Salman Rushdie fue mi amigo Sonny, del que hablamos ahorita, de que vivía en la frontera. O sea, perdón, Él es que estaba en la actividad. No sabía eso. Sí, ahí está todo eso. Oh, wow. Entonces, es lo que te digo de los vasos comunicantes, Sí. que me hace pensar un poco en esa idea del azar de Paul Auster, de que todo al final estamos conectados. Las coincidencias que estamos mistéricas. muy cercanos, sí. Como la que te pasó Claro. cuando ibas ya de camino a Madrid. Señor, este libro es una delicia. La hora está acabando y yo solamente voy por la mitad. Y en un momento, Fran está tratando de leer un libro que le regaló su amiga de ¿cuál fue el de De Salman? Salman Rushdie, el último suspiro del moro. Ajá. Y se queda dormido. Y cuando abre los ojos, se da cuenta que están cruzando por la Mancha. Y yo creo que hay alguien que vivió en la Mancha, no te diré quién, te ayudó a darte cuenta. Realmente, lo que Salman escribió de la Alhambra no es tan lindo como lo que yo vi con mis ojos. Su descripción
estuvo bien, pero quizás porque yo no conocía la Alhambra, no era tan extraordinaria, pero me quedo con la que me llevo. Sí. Yo creo que el cruzar por la Mancha fue mágico. Sí. Y entonces todo esto viene con el mismo epígrafe del libro, de donde sale el título, que sale de una cita de San Juan de la Cruz, y que se habla un poco de eso, de que cuando viajamos no vemos mucho, ¿no? La idea de cuando viajamos, realmente el viaje llevamos nuestro yo, y ese yo nosotros lo ponemos a relacionarse con lo que vemos, pero al final no es como que todo eso no va cambiando. Nosotros cambiamos internamente, pero no nos cambia el entorno. Entonces lo que él habla es de cómo ese yo llega al entorno, y quizás ese yo termina más cambiando el entorno que a uno mismo, ¿no? En mi caso, hay una crónica sobre la India, en que la crónica entera va de que la gente pensaba que yo era de la India constantemente. Entonces se vuelve como el leitmotiv del tema, ¿no? Entonces, esa idea de bajo otras luces, de cómo la identidad de nosotros cuando se lanza afuera, cuando la lanzamos al otro, ¿no? Viene revertida y nos convierte en otra cosa. A mí me encanta. Y lo manejas de una manera muy envolvente. No puedo dejar de mencionar Muerte en Venecia. ¡Wow! Me hiciste pensar en esta generación de la que forman parte mis hijos, que son unos gamers. Sí. Que no puedo contarlo, no puedo hacer spoiler, pero aprendí lo que era un cosplay, yo ni idea de lo que era. Seguro la gente será ella que no sabe, pero nosotros sí sabemos. Y que al final del día, a pesar de el momento desagradable que pasaste en ese aeropuerto, tuviste un caballero, un caballero de templario. Templario, ese era su personaje, que te dio un balance, o sea, al final ganó la dignidad, ganó la empatía. Sí, porque, buena empatía, exacto. Los funcionarios del aeropuerto se portaron malísimo, nada de extraño, ¿verdad? Sí. En esa ciudad. Igual cuando llegaron los de alerta aeropuerto, eso es como una pesadilla, Fran. Pero léanlo para que vean el rol que jugó este compañero de viaje. Artista como Fran fue muy modesto en decirle que él andaba simplemente en un viaje de exploración, y qué bonita manera de hacerle honor a esa generación nueva que viene con esas nuevas inquietudes, que al final del día me da mucha esperanza, porque parecería que están ahí internos en los videojuegos, pero están internos y hay un alma bonita dentro de esa interacción. Claro que sí. Fran, tú te escribiste una novela, ya me lo contaste. Sí, claro, eso sería... Vamos a ver si la tengo para el año que viene. Pero sí, como te digo, yo no voy a decir que el último libro así como de crónica, sí, porque yo creo que eso se va haciendo con el tiempo. Y aquí lo que me di cuenta es que fue como un rompecabezas de varias cosas, algunas que había publicado, entonces la completé con otras que hice inéditas. Y entonces le di la forma, yo diría, de la vida, de los últimos, sobre todo los últimos 5 años, de cosas que he experimentado, cosas que he vivido y eso de cómo me veía bajo otras luces, ¿no? Debo decir que yo solamente he comentado la mitad de las crónicas, pero siguen. O sea que no se puede escribir el libro, por cierto. Bueno, el libro lamentablemente no ha llegado acá a la librería, solo lo vamos a tener de venta ese día, el 28 de junio, en el Centro Cultural de España a las 11 de la mañana, porque aquí hay un problema de distribución de cuando los libros no salen en España. España todavía, y es bueno que lo traiga a colación porque el libro trata de esos temas colonialistas, ¿no? Sí. De que todavía seguimos dependiendo de España, el mundo del libro sigue dependiendo de España, entonces si allá no se publican los libros es muy difícil que vengan acá. Oye, qué locura. Qué locura. Pero pues así, vamos a buscar canales alternativos. Hay sí. varias personas que están haciendo la labor de reventa, y si me escriben yo les cuento. Sí, claro que se animen. Claro. Fran, yo te voy a pedir que despide el espacio, o sea que hazlo como tú quieras, pero quiero decirte que hay algo que te dijo una de las personas con
con la que estuviste conversando, creo que era uno de los haitianos que te dijo, así creo que fue Sony que te dijo, ya yo no vivo ni en Haití ni en República Dominicana, yo vivo en la literatura. Sí, muy lindo. ¿Y tú, Fran Báez, dónde vives? Yo espero que en la literatura también. Yo trato. Ese país es sí, un país chulo que uno va construyendo poco a poco. Pero creo que también, de alguna manera, tú construir ese país de la literatura te ayuda a construir el otro país, porque uno acaba publicando los libros. Yo creo que los libros cambian el mundo, transforman. Yo todavía tengo esa idea. Un libro, tú puedes decir que bueno, que no es como que todo el mundo va a leer el libro, pero yo pienso que el libro se filtra en canciones, se filtra en películas, se filtra en estas conversaciones que tenemos. Entonces son posibilidades de hablar de esas experiencias que tú traes de tu propio mundo, de tu realidad, y tú la vas compartiendo y se van ampliando. Entonces yo sí creo que a medida que uno vive más en ese mundo de la imaginación, en ese mundo propio, que es el mundo de las ideas, de los pensamientos, tú vas transformando el mundo de fuera. Claro, no es una cuestión que se va a ver inmediatamente, pero sí siento que está ahí y pienso que a medida que más se lea, que más gente entre en esos mundos interiores, vamos a seguir transformando el mundo y se van a seguir transformando las cosas. Es como te decía, mientras más la gente lea sobre Haití, lea sobre su gente, mucho de ese prejuicio que tenemos con el pueblo vecino va a ir desapareciendo y ya la gente te puede hablar de ciertas cosas más concretas, porque siempre te hablan de unas conspiraciones absurdas que no vienen al caso. Entonces, mientras más empatía tengamos, vamos también a entender mucho mejor las situaciones. Entonces, yo diría eso. Entrar en esos mundos interiores, uno sale aprendiendo un montón. Y es lo mismo que el viaje. También, a medida que uno va viajando por el mundo, va conociendo, se va dando cuenta quién es uno mismo también. Y se va dando cuenta que uno puede... termina, en mi caso, una de las cosas más bellas que yo me he dado cuenta es que yo he terminado siendo ciudadano del mundo. O sea, hay sitios donde llego que me puedo mezclar muy bien con la gente y te digo, yo he tenido una posibilidad. Yo creo que yo debí ser como el extra perfecto de toda la película. El mundo, tengo una fisonomía tan universal, ¿no? Como parece de diferentes países. Fran, siento que te he conocido de siempre, porque aunque este es el momento que estoy haciéndolo en persona, tus libros, tus poemas, tus crónicas tienen esa permeabilidad. Y no puedo despedir el programa sin decirte que tu amiga Yarusca Coco te mandó un beso y un abrazo. Igual, un beso para ella, un abrazo. Ay, qué bueno que tú vas a invitar a Fran, porque mira, eso va a traer gente joven a tu programa. Sí, Yaru, es así. Porque el alma de Fran es un alma que se conecta con tantos a la vez. Gracias por tu obra literaria y por tu sangre liviana. Tú eres un tipo chévere, Fran. No, chévere, sí, eso sí. Siempre. No, bueno, gracias a ti y gracias por tu programa. Y la próxima, porque yo lo hice de bajo las otras luces, porque es el momento de esta obra, pero otro día lo hacemos de poesía, invitamos a Yaru, invitamos a los hombrecitos y hacemos una chercha aquí. Inventamos algo, siempre, yo a disposición de ustedes siempre. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias y a ustedes hasta pronto. Vayan a Mar de Palabras y vayan el 28 en la mañana en el Centro Cultural de España, a las 11 de la mañana, el libro está ahí y otro libro también. Y vamos a tener un brindecito también. Pues, motivos sobran. Hasta pronto.